El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí, en este espacio, nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Diego Vidal. Sean todos y todas bienvenidos a la segunda temporada de Pensar la Comunicación, el podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Valentina Miranda. Yo soy Diego Vidal. Somos estudiantes de periodismo y tenemos el agrado de conducir este espacio donde buscamos acercarles a ustedes, quienes nos escuchan, distintas reflexiones sobre la comunicación y el periodismo. Así es, y como indiqué, esta es la segunda temporada. El año pasado conversamos con profesores de la escuela temas como elecciones políticas, redes sociales, géneros y medios, crisis climática, entre otros. Y todos estos episodios los encuentran en Spotify, YouTube y Google Podcasts. Bueno, Diego, para empezar este capítulo te quería preguntar cómo estás, cómo ha estado la semana. La verdad es que ha estado bastante atareada. Yo creo que ya en este punto todos los de la Escuela de Periodismo están esperando la semana de receso, que a la fecha que subimos el capítulo, si no me equivoco, es la semana que viene, y la verdad es que yo la necesito. No sé tú, ¿cómo estás con eso? Yo también estoy súper llena de tareas. Ojalá pase rápido esta semana, sí. Pero sabéis que justo ahora que estábamos hablando como de clases y cosas así, yo tengo que confesar que tengo un gran problema para estudiar y es el teléfono. Me distraigo a cada rato. Mira, la verdad es que, bueno, no te culpo, porque yo creo que, sobre todo con la pandemia, cuando estábamos en clases online, yo creo que todo el mundo, claro, si bien era bastante fácil poder acceder a las clases, esos factores de distracción yo creo que sí o sí estaban presentes en cualquier lado de la pieza, en cualquier lado donde uno se instalaba. Yo, por ejemplo, recuerdo también que solía ocupar el teléfono mientras estaba pendiente, mientras escuchaba las clases. Bueno, la verdad no sé si tan pendiente, pero al menos sí, por ejemplo, tenía sí o sí el teléfono en el escritorio. Entonces es un componente de distracción bastante enorme. Sí, ¿no? Y además con la pandemia, como dijiste, siento que el internet se volvió como que invadió cada vez más la forma en que funcionamos para estudiar, para comunicarse hasta con la familia, así como dentro de la casa. Y cada vez más difícil imaginarse así como cómo funcionaríamos sin internet. Sí. O sea, si yo tengo que estudiar los textos en Google, para hacer trabajos, Google Docs, para buscar información, Internet. Entonces, yo por lo menos paso mucho tiempo de la semana en Internet. Sí, con este tema del mundo, de las clases online, las horas que pasamos en Internet, sí o sí, han aumentado exponencialmente, diría yo, y de hecho es algo que ahora también, que ahora que volvimos presenciales, es algo que se ha mantenido con el tiempo, porque hoy en día, bueno, siempre, tanto en tiempo prepandemia como pospandemia, hemos estado expuestos, ¿cierto?, a esta exposición a este mundo, a esta cantidad, a este conjunto de contenidos y de información que son bastante accesibles para nosotros hoy en día, y sobre todo que se amoldan, se forman según nuestra personalidad, según nuestros gustos, nuestros intereses, y eso lo hace más adictivo y por ende hace que pasemos más metidos en ese mundo, ¿no? Sí, además que, no sé, por ejemplo, las redes sociales, bueno, no solo las redes sociales, sino también las páginas con información, los blogs, están diseñados de cierta forma para que nos guste pasar mucho tiempo ahí y para que la información que busquemos la podemos encontrar de la forma más como expedita posible, como para que volvamos a recurrir a ese sitio. Sí, es verdad. Y bueno, de hecho eso es lo que queremos hablar ahora en este capítulo, ¿no? Por ejemplo, de qué forma los contenidos, claro, se diseñan, se ordenan para que sean digeribles por el
por el usuario, por las personas, por jóvenes como nosotros, y que obviamente nos guste entrar a ese mundo. De hecho, nosotros mismos para este capítulo realizamos una especie de reporteo, ¿no? Donde le preguntamos a gente que está estudiando allá en la Escuela de Periodismo cuántas horas pasan al día, qué aplicaciones son las que más usan, y dentro de esas aplicaciones que más usan, qué es lo que le llama la atención de cómo está ordenado el contenido, de cómo está ordenada la arquitectura. Entonces veamos, por ejemplo, qué es lo que dicen, qué es lo que dijeron. Ya pues démosle un vistazo a alguna de las respuestas. ¿Cuál es la aplicación que más ocupan? Instagram. Pero me agradaba más las versiones anteriores. Eran como... Porque ahora Instagram cambió de enfoque, así que es como solamente de cuentas que venden cosas. Entonces como que ahora eso está al principio, y como que las fotos de otras cosas, así como de personas, pasaron como a segundo plano. Entonces como que eso ya no se... Yo antes decía, como lo único que le falta a WhatsApp para ser perfecto es reaccionar a los mensajes. Ya se puede reaccionar, así que bueno, le pongo 15 de 10. El diseño, por ejemplo. Perfecto, hermoso, tiene Ahora verde además. Por ejemplo. Si te fijáis, como la estética, Spotify e Instagram no tienen como una dificultad así como creativa, por ejemplo, en el sentido de cómo se suben las cosas, las canciones. Igual creo que está como bien ambientado para que sea de fácil uso, ¿cachai? Como que... Claro, sí, no, y aparte igual te permite adaptarte rápido, po. Como que el diseño, por ejemplo, de la página, los colores, es como un prototipo que igual se repite caleta en esas dos aplicaciones. Bueno, por el tema de los algoritmos y todo está diseñado como a mis intereses. Claro, está súper personalizado como de acuerdo a lo que a mí me gusta, lo que me interesa. Entonces, me gusta que sea así porque me entrega como todo lo que... tanto lo que me entrega, así como lo que me gusta, que es adictiva. Entonces yo creo que en ese sentido está súper bien diseñado. Ahora, si me preguntáis como estéticamente, yo creo que está bien. Ahora todas las aplicaciones se han adaptado como a que tengáis más accesibilidad más rápido, tengáis el contenido más como al tiro. Teníamos, por ejemplo, el caso de Instagram. Antes Instagram estaba como súper diseñado para hacer como todo más, ¿cómo decirlo? Como más enredado. Por ejemplo, teníamos rebuscado. Por ejemplo, podíamos ver como los me gusta y los corazoncitos abajo, en la parte de abajo, y después, por ejemplo, cuando los cambiaron arriba, todos estábamos como alegando de por qué los cambiaron, si estaban bien abajo y todo. Pero ahora, por ejemplo, igual nos damos cuenta de que con la sección de abajo, el corazoncito arriba, la historia al lado, está como todo más directo, más ordenado, y tenéis como todo en la pantalla, ¿cachai? Entonces es como más bacán. Sí. Por ejemplo, en mi caso igual ocupo Spotify. De alguna forma, como los diseñadores de la gráfica saben que al seleccionar un menú, cuáles son las primeras como posibilidades que un posible usuario pueda escoger, ¿cachai? Por ejemplo, si tengo una canción y la quiero añadir a mi playlist, al seleccionar el menú, la primera opción que te aparece es añadir a la playlist, ¿cachai? Porque es como lo que más hacen los usuarios. Bueno, esas fueron algunas de las respuestas que recibimos, ¿cierto? Al preguntar sobre el tiempo en internet, en redes sociales, Instagram, TikTok, WhatsApp, Spotify. Destacan como algunas de las más utilizadas, ¿cierto? Y todas tienen diseños bastante particulares. Se nota que detrás hay un trabajo especializado en la experiencia del usuario. Y detrás de esto, ¿cierto? Hay toda una investigación, hay mucha ciencia. Por lo cual, hoy queremos conversar con Andrea Zamora, que es exalumna de la Escuela de Periodismo de la PUCB y coordinadora académica del Diplomado en UX Content, además de directora general de IDA, consultora formada por un equipo multidisciplinario compuesto por periodistas, diseñadores y desarrolladores. Así es, y yo la verdad, mira, quería poner énfasis en ese tema del UX Content, porque creo que de partida los oyentes que ahora mismo están escuchando este capítulo no creo que tengan una buena idea acerca de qué se trata el UX Content Strategy, ¿okay? Que es como, básicamente es como un curso de formación continua que es impartido por la Escuela de Periodismo, ¿ya? Que se basa simplemente en el diseño de contenidos desde la disciplina de la experiencia del usuario, y también apunta, por ejemplo, al diseño y la implementación de experiencias centradas en las personas mediante un equipo multidisciplinario para optimizar y entregar soluciones en el proceso. Y hace poco, de hecho, Andrea Zamora había participado en Perspectives, ¿no, Valentina? Ajá, sí, Perspective es un evento de calidad mundial de diseño de contenidos que surge como
desde la emergencia de los diseñadores de contenido para conversar sobre temas que afectan en su rol. Por ejemplo, hoy en día se están diseñando metodologías para el diseño de contenido que vaya de la mano con la neurodivergencia, el feminismo, las disidencias, la ética correspondiente de su profesión, el autocuidado y la salud mental, porque como estábamos conversando, la idea es que el contenido llegue de la forma más eficiente a las personas y de la forma, podríamos decir, amable, ¿cierto? Respetuosa. Y para eso es necesario considerar, ¿cierto?, a las personas neurodivergentes, a las mujeres, así como fuimos mencionando. Así es. De hecho, como siempre, como suelen decir, el poder de la web, el poder de lo digital radica en su accesibilidad. Y es por eso que ahora mismo quisimos conversar con Andrea Zamora, porque ella está haciendo un rol muy importante en este tema de cómo el diseño de contenidos ayuda a que la web sea accesible y sea entendible para todos. Así que pasamos con la entrevista. Ya, pues, démosle. Ahora mismo me encuentro con Andrea Zamora, que es coordinadora académica del diplomado en UX Content Strategy. Así que primero que todo quisiera partir preguntando cómo estás, Andrea. ¿Qué tal hoy? Hola Diego, muchas gracias. Bien, con un poco de frío desde Santiago, pero contenta con esta invitación. Qué bueno, sí, últimamente ha estado haciendo bastante frío. Dejando todo esto de lado, quisiera agradecerte profundamente por acceder a esta entrevista, porque con esta entrevista, de hecho, iniciamos la segunda temporada del podcast Pensar la Comunicación. Así maravilloso, muchas gracias. De verdad es un honor realmente tenerte acá como invitada y empezar este nuevo año con mucho contenido acerca de lo que es el oficio periodístico, cómo se vincula con la comunicación y todo eso. Uh-huh. Así que, ya partiendo con la entrevista, como primera pregunta, también para familiarizar un poco el tema con nuestros oyentes que nos escuchan en Spotify y todo, quisiera preguntarte inicialmente, y para no dejar ninguna duda al respecto, ¿qué es, en esencia, el diseño de contenidos y cómo lo vemos en nuestra vida diaria? El diseño de contenido, o el content design, como su nombre en inglés, es un proceso de investigación, de diseño, de escritura y de testeo en torno al contenido. Que permite que nosotros podamos diseñar y hacer procesos de diseño de experiencia de usuario enfocados en el contenido. Esto significa que en tu vida cotidiana, por ejemplo, cuando tú usas un servicio digital, cuando usas un tótem de autoatención o cuando usas una aplicación en tu teléfono, los contenidos que ahí aparecen y los elementos que componen esa interfaz o esa visualización dentro de la pantalla, ¿cierto? Puedan ser comprendidos por ti, puedan ser útiles para ti y sobre todo puedan ser significativos en lo que tú estás haciendo. Entonces es un trabajo muy silencioso. El otro día una estudiante del diplomado lo definía como: nuestro trabajo funciona en la medida que las personas no se dan cuenta que lo hicimos. Eso significa que no hubo fricciones en tu experiencia con esta interfaz o con este producto o servicio digital. Comprendiste lo que tenías que hacer, entendiste los elementos presentes en la interfaz y lograste, cumplir tu objetivo, por decirlo de alguna manera, con el proceso digital en particular que estabas ejecutando. Entonces es un trabajo bien interesante porque nos permite desde la comunicación y desde los contenidos poder hacer interfaces que sean más accesibles, más usables, más relevantes para la vida cotidiana de las personas, más allá de diseñar un sitio web que sea bonito o que tenga como mucho fuego artificial o mucha pirotecnia. Es algo que se vuelve útil a la vida diaria de las personas y ahí el contenido es clave. Claro. O sea, claro, como tú dijiste, es un trabajo que es silencioso, pero no por eso es menos importante, ¿eh? Porque la verdad todo el mundo es
en su vida cotidiana aplicaciones, ¿cierto? Y obviamente las aplicaciones organizan y diseñan los contenidos para que puedan ser intuitivamente ocupados por el usuario y que sean fácilmente digeribles para él, porque hoy en día obviamente estamos en una ola de información bastante agobiante, que si uno no tiene las vías, uno no toma las vías correctas, no hay nada que oriente, por ejemplo, ya sea un botón o un cuadro de texto, es bastante difícil poder navegar por ahí. Exacto. Y además yo creo que los últimos 2 años que hemos estado en este contexto de pandemia, que con mayor o menor acceso nos ha obligado a todos a digitalizar muchas cosas que eran cotidianas, de hacer de otra forma. Entonces ahí yo creo que es importante también que entendamos, cuando nosotros somos profesionales de la comunicación, entendamos que nuestra responsabilidad no solo pasa por ser periodistas que informan como de manera veraz y oportuna, ¿cierto? Como en esta idea como clásica de lo que es el periodismo, o que investigan y como que ponen en evidencia situaciones que pudieran ser perjudiciales para las personas. Los profesionales de la comunicación también tenemos hoy día la capacidad de poder contribuir en la vida cotidiana de maneras que se ven más sencillas, pero que también tienen un oficio súper potente detrás. Y ahí los que nos dedicamos al diseño de contenido, nuestra principal responsabilidad es que, por ejemplo, personas que hasta antes de la pandemia no habían tenido un uso de servicios digitales importante o transversal a su vida diaria, puedan hacerlo hoy día sin pasarlo mal, sin sentir frustración, sin creer que no son capaces. Entonces ahí yo creo que nuestro trabajo como diseñadores de contenido es relevante para poder acercar también servicios, productos, procesos digitales, disminuir brechas de participación, de infoalfabetización que también son determinantes a la manera en que las personas pueden participar no solo del espacio público, sino también de hacer uso de servicios que muchas veces son básicos. Nosotros en la consultora donde yo trabajo lo analizamos en su minuto, por ejemplo, todo lo que fue el retiro del 10%, ¿cierto? Los distintos procesos que hubo, no sé si te acuerdas, pero el primero fue muy caótico porque las personas no tenían acceso a una plataforma digital para poder hacer su solicitud de retiro. No porque la plataforma no existiera, sino porque las personas no tenían los dispositivos para poder acceder. Y después se encontraban en las oficinas de las AFP, las sucursales de las AFP, con que necesitaban un correo electrónico que tampoco tenían. Entonces era un proceso que digitalmente podía funcionar, pero estaba idealizado, ¿cierto?, para un público, para un grupo de personas que tenían acceso a tecnología. Entonces ahí claramente se evidencia que hay procesos de investigación que no están bien resueltos. O sea, nadie fue capaz de identificar que había un número de usuarios gigantesco que no tenían acceso a plataformas digitales. Por lo tanto, tu solución digital, más allá de que era un contexto de pandemia que buscaba evitar ciertas aglomeraciones o situaciones de riesgo porque había mucha gente esperando, finalmente está trunco porque tu usuario principal, que además eran las personas que más necesitaban poder retirar esos fondos, no tenían acceso a lo primero que se establecía como en términos de la lista, ¿cierto? Necesitaban Claro. un computador o un teléfono para crearse una cuenta de correo para poder continuar con el proceso. Claro. Por eso yo te decía al comienzo, es como el proceso también de investigar. Y a mí me gusta, yo he ido como migrando, ¿cierto? Y robusteciendo mi expertise en torno al diseño de experiencia de usuario, habiendo sido periodista al comienzo de mi carrera profesional, y creo que es muy bonito el cruce que se va generando. O sea, nosotros como periodistas tenemos instrumentos, entendemos herramientas, procesos, que cuando tú haces diseño de experiencia son súper útiles. Solo que tienen otro fin, digamos, no tienen un fin noticioso o investigativo en términos de la contingencia, sino que más bien en torno al diseño. Entonces, creo que ahí también hay un cruce interesante y
sobre todo para las nuevas generaciones que a lo mejor no tienen tan claro como su rol periodista o periodístico y están buscando como otras posibilidades en torno a la comunicación. Entiendo. Bastante interesante, porque esto de hecho se vincula con lo que tú eres coordinadora académica de lo que habíamos dicho del diplomado en UX Content Strategy, y obviamente es un curso de formación continua ahora en la carrera de periodismo, que obviamente imparte estos conocimientos, estos contenidos, pero aquí yo quisiera preguntarte específicamente, según tu juicio, ¿cuál es la relevancia de este diplomado? ¿Qué es lo que aporta este diplomado a la formación profesional del trabajo periodístico? Y ojo, si es que hay otra universidad en el país que también lo ofrezca. Voy a partir por lo último, que es lo más fácil. Hay otras ofertas o propuestas académicas en torno a contenido digital en distintas universidades. Nuestra misma escuela incluso tiene otro diploma que también es en torno a comunicación digital. Pero la distinción de nuestro programa es que nosotros estamos planteando el Content Strategy desde el diseño de experiencia de usuario. Entonces no es un contenido que va, si tú lo pensáis como en el proceso de producción del contenido, no es un contenido de marketing o de publicidad, sino que es un contenido en torno a la experiencia de usuario. Y el proceso de diseño que eso implica. Eso significa más o menos de que, hablando metafóricamente, es como ¿no? tratar de pensar en tercera persona, ¿no? O en otro sentido, colocarse en el lugar del usuario, pensar como usuario y claro, al momento de enfrentarse a una página, ¿qué es lo que intuitivamente uno buscaría hacer? Y a partir de eso empezar a investigar. Exactamente. Entonces no es para ejemplificarlo, no es el post, o sea, no es que yo en este diploma aprenda a hacer estrategias en redes sociales, sino que aprendo a hacer estrategias en contenido y en su diseño, en procesos, por ejemplo, de creación de un sitio web o de creación de una aplicación o, yendo más a lo macro, de un servicio, de un producto digital. Entonces, está mucho más apalancado desde áreas de experiencia de cliente o en otros lados tienen como nombre el área de UX dentro de los equipos, de las grandes compañías sobre todo, y no desde marketing. Entonces es algo que es, por eso yo te decía al comienzo, es como mucho más silencioso, porque nuestro trabajo no es rimbombante para comunicar nuestra propuesta de valor o nuestro producto, de nuestro servicio, sino que más bien es como yo, tomándome lo que decía y tú, me pongo en el lugar de la persona que va a llegar al sitio web o que va a usar la aplicación y busco maneras de que la persona logre entender lo que tiene que hacer, usando palabras que comprende, simplificando flujos de navegación, identificando llamados a la acción que le hagan sentido, porque yo creo que uno de los desafíos más grandes está en poder comunicar los elementos o las acciones que te permite hacer una interfaz sin caer como en lo obvio, ni tampoco hablar metafóricamente como, no sé, pues esta telco que es bien irreverente y tiene como un cierto lenguaje, ¿cierto? Si tú miráis su sitio web, su aplicación, no sé, la bolsa de datos se tiene que llamar bolsa de datos porque no le pueden poner otro nombre porque las personas no lo van a entender. Entonces, esas decisiones que parecen muy simples o muy básicas, están enmarcadas en un proceso de estrategias de contenido desde UX, desde diseño de experiencia de usuario. Entonces, el diploma lo que hace, y ya volviendo como a la primera parte de tu pregunta, busca profesionalizar o facilitar la especialización de profesionales que hoy día se dedican o al diseño o a la comunicación o a la creación de contenido, con énfasis en el diseño de experiencia de usuario. Entonces, como nosotros desde el contenido favorecemos los procesos de diseño de la experiencia de usuario, que significa que una plataforma sea accesible, sea usable, sea útil para las personas, sea significativo en lo que encuentran, etc. Perfecto. Tú ahí últimamente, y justo en lo último que dijiste,
quisiera hacer énfasis en el tema de la accesibilidad. Bueno, nosotros sabemos de que, como ya se pudo haber advertido, de que el diseño de contenido es un oficio, una labor bastante importante para reducir esta accesibilidad digital, ¿cierto? Para tener más conocimiento acerca de la era de la digitalización, sobre todo con la población que es más senil, más longeva. Entonces, desde ese punto de vista siempre ha sido bastante importante. Pero hoy en día sabemos de que estamos en otro contexto social y eso hace más desafiante la labor del diseño de contenido. ¿Por qué? Porque hoy en día, según con los cambios sociales, empiezan a surgir ciertas minorías sociales que buscan encontrar espacios seguros para poder manifestarse. Sí. Y ahí es en donde el diseño de contenidos puede aportar su granito de arena, que es potentemente importante. Y es aquí, en este contexto, donde te quiero consultar, según, claro, hablando de que la inclusión juega un rol importante entonces para el diseño de una página web, ¿cómo hacer, según tu juicio, que una página sea inclusiva, por ejemplo, para una persona con discapacidades visuales, con discapacidad auditiva, o también, por ejemplo, en temas de género? ¿Y cuáles son los desafíos hoy, más o menos, en esta materia? Oye, esa es una tremenda pega. Ahí lo más importante es que nosotros entendamos que cuando tú hablas de contenido accesible, estás hablando en dos como ámbitos. Uno que tiene que ver con que la persona efectivamente pueda acceder a ese contenido, ya sea porque es un contenido que está escrito en un idioma que puede leer. Si no puede leer, tiene herramientas, por ejemplo, como de lectores de pantalla que le cuentan lo que tiene en la pantalla. Si hay imágenes, son imágenes que tienen una descripción que es fidedigna de lo que la imagen contiene, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, nos decían que en los pies de foto tú no podías, si era una foto de un gato sobre un árbol, no tenía sentido que tú pusieras en el pie de foto gato sobre un árbol, porque no estabas dando más información. Pero cuando tú eres una persona con problemas de visión o de plano una persona no vidente, necesitas saber qué es un gato sobre un árbol. Entonces, cuando nosotros hablamos de accesibilidad, estamos planteando cómo nosotros somos capaces de diseñar independientemente de la situación en que la persona se encuentre, puede acceder a ese contenido. Y aquí es súper complejo el alcance, porque finalmente yo puedo tener daltonismo, o puedo tener miopía, o puedo tener, no sé, conjuntivitis incluso, y eso dificulta mi visión. Por lo tanto, o puedo tener, no sé, epilepsia, y hay ciertos contrastes de colores que probablemente a mí me van a afectar a nivel de conexiones como cerebrales. Entonces, es muy relevante que nosotros entendamos que la accesibilidad y la usabilidad, es decir, que la persona pueda usar la plataforma, no son un accesorio, son un desde. Tú no puedes generar o no puedes crear una plataforma digital sin que sea accesible. Y esa accesibilidad hoy día está determinada por cuestiones de edad, está determinada por cuestiones de acceso, incluso los dispositivos que tus usuarios usan. Si tus usuarios no tienen un teléfono de gama alta, ¿cierto? No sé, el último iPhone, no sé en qué número van ya los iPhone 13, creo, con pantalla retina, no sé qué, etcétera, sino que tiene un Huawei como de gama baja, como con pantalla chica, tiene que poder navegar tu sitio de igual forma. Entonces, yo creo que ahí, y ya me voy a meter a otra área que tiene que ver con la ética del diseño, nosotros tenemos que entender, y eso es pero fundamental, que estamos diseñando para personas. Por lo tanto, son personas diversas, son personas que viven en distintas condiciones, son personas que tienen distintos niveles de alfabetización, y esa transversalidad es el diseño, y en este caso los contenidos, quienes tienen que hacerse cargo de eso. Ahora, en un contexto donde además todos los como
la reivindicación que hoy día exigen las disidencias, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, con la perspectiva de género, es todavía una responsabilidad más grande, porque finalmente, si nosotros nos partimos de la base que la experiencia de usuario tiene como eje la empatía hacia un otro, o una otra, ¿cierto? O un otro, tenemos que empatizar con esas otras personas. Por lo tanto, si yo te pregunto cuál es tu sexo y te doy dos respuestas que son binarias, que en el fondo es hombre o mujer, o masculino y femenino, y tú no te sientes identificado con ninguno de esos dos, yo estoy... En un cuadro de texto, por ejemplo, ¿cierto? Claro, que es una cuestión como bien irrelevante en el fondo. Uno, o sea, si uno es más conservadora diría, ya, pero solo le estáis preguntando como en un formulario, no pasa nada. Y sí, pues pasa harto, porque finalmente la persona se siente atacada, se siente menospreciada, ¿cierto? Porque las dos opciones que tú le estás dando no la representan. O peor aún, si tú tienes una persona, por ejemplo, que está iniciando toda su transición y que está como en esa duda de cómo lo cuenta, qué es como en esta búsqueda de quién soy realmente, etcétera, enfrentarte a una pregunta que es o blanco o negro, hombre o mujer, masculino o femenino, puede ser súper doloroso. Entonces yo creo que ahí nosotros, desde cuestiones tan sencillas como un formulario que te pregunte con qué género te identificas y te dé más de dos opciones, y en vez de decir otro, o prefiero no decirlo, te diga, no sé, las otras alternativas que existen, ¿cachai? Creo que es mucho más enriquecedor, porque finalmente tú estás efectivamente poniéndote en el lugar de la otra persona. Y ese cambio puede ser muy determinante para lo que tú como servicio le ofreces a las personas al final. Entonces yo creo que nosotros hoy día, en esta idea como de trabajo silencioso, además tenemos la posibilidad de con pequeñas cositas contribuir hacia una sociedad que sea más igualitaria, que sea menos discriminadora, que te permita avanzar hacia una neutralidad en términos de género, por ejemplo. Si para tu compañía resulta un poco incómodo, pero que no discrimine en el fondo. Entonces, no sé, tú llegas al sitio de tu banco y en vez de que te diga bienvenido, te damos la bienvenida y sacaste el masculino hegemónico, ¿cachai? Entonces hay una serie como de trucos o de acciones que uno puede tomar en ese contexto. Sí, de hecho ahí yo rescato harto lo que tú escribías, porque bueno, en el artículo de la página de IDA, que bueno, esto también va de la mano con lo que se llama The Gender Inclusive Language Project, que fue esta iniciativa, ¿cierto?, que busca posicionar la importancia del lenguaje inclusivo en el proceso de diseño de contenido y del UX Content Strategy. Esto es bastante importante porque, bueno, nosotros sabemos de que es complicado, de que es un desafío bastante grande pensar con perspectiva de género, porque es algo nuevo, entre comillas, que se está implementando en las profesionalizaciones. Entonces, yo creo que es un gran avance ya empezar una iniciativa, que esta iniciativa, si no la lanzó UX Collective, ¿no? UX Content Collective. Claro. Yo veo como un visto bueno, más que nada, ese punto, porque marca un punto de partida, ¿no? El hecho de tratar de pensar, claro, en un usuario que, claro, sea perteneciente a una disidencia, y no solamente eso, sino que también busque desenvolverse en un espacio seguro, porque eso es lo que brinda la aplicación hoy en día, una experiencia, una experiencia de consumo que le llamamos ahora en la carrera. Y es un no sentirte juzgada también cuando tú haces uso de algún servicio, como no sé, pues como, por ejemplo, si yo me estoy suscribiendo a un newsletter en un sitio web, necesitan saber no sé, mi número de identificación, no aporten nada que lo sepan. Entonces también pasa como en cuáles decisiones tomamos nosotros como diseñadores cuando pensamos interfaces, en cómo nosotros efectivamente relevamos cosas que sí son importantes para las personas.
Y ahí yo creo que, pucha, ahí está todo por hacer, porque como decís tú, esto es algo que hoy día hay un contexto sociocultural que empuja a que esto vaya hacia allá. Y en el caso del proyecto en particular es mucho más bonito porque somos mujeres desde distintos lugares del mundo que hablamos distintos idiomas, entonces como escuchar, no sé, pues a colegas de cómo es en Rusia, de cómo es en Israel, de cómo es en Estados Unidos, de cómo es en Inglaterra, que es distinto de España. Yo lo hice además con mi amiga la Patti Gómez, que ella es española, y nosotras incluso hablando el mismo, como la raíz castellana, ¿cierto? Nos dábamos cuenta que teníamos una brecha súper grande de diferencia, por razones que son culturales. Entonces, yo creo que ahí, cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, lo primero que tenemos que tener claro es que es una cuestión cultural. Y la implementación es el después, en el fondo. La implementación, por ejemplo, de un sitio con lenguaje inclusivo es el medio para abrir un espacio como social, cultural, seguro, para que las personas que viven en sociedad se sientan parte de esa sociedad y no discriminadas, ¿cachai? Entonces yo creo que es muy, 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 muy importante. Y hoy día, si tú lo miras a nivel de servicios en Chile, no sé, pues las universidades, el registro civil, el servicio de impuestos internos, los colegios, los centros de salud, tienen como un mandato de poder ser más inclusivos. Entonces, si esto es lo mismo que si yo llego a una clínica o a un hospital y me preguntan como cuál es mi sexo, ¿cierto? Es igual de agresivo que si me lo preguntan en un formulario. No hay una diferencia. Porque yo me puedo sentir juzgada o menoscabada por esa pregunta, versus si me preguntan como con qué género me identifico. Entonces ahí yo creo que tenemos que entender que hoy día estamos en un momento social que nos plantea esta responsabilidad, que nos plantea este desafío, y tiene que permear en todos los ámbitos. Pues no puede ser solo hoy yo soy una empresa súper diversa y tengo todos mis, no sé, pues todos mis etiquetados terminados en porque no se trata de eso. Claro. Es una cuestión más grande. O uso arroba. Entonces, a mí me ha pasado hicimos un proceso de content design con un cliente financiero, entonces una de las personas me decía, oye, pero nosotros somos muy conservadores, pero logramos usar arroba para decir bienvenido. Y yo, ya, pero si tú lo lees, le dije, léelo, así como, lee la palabra, bienvenido, bienvenida, me dijo, me acuerdo. Y le dije, no, ahí dice bienvenido, arroba. Entonces, dije, estás haciendo un pésimo uso de ese recurso, porque no se lee. Si tú eres una persona que, por ejemplo, usa un lector de pantalla, no vas a poder leerlo, lo vas a leer literal. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser inclusivos, por eso tenemos que entender que es un proceso sociocultural primero, claro. Y es un proceso ideológico también. Después viene el cómo lo implementamos, y ahí, que es uno de los desafíos, no puede no ser accesible. Entonces, es súper... estoy explicando una cuestión muy técnica, pero es muy técnico y es muy complejo, porque tenemos que idear maneras de que nuestra comunicación tenga perspectiva de género sin caer en el simplismo de el todos con X o el todos con arroba, claro. Porque ahí no se resuelve el problema. Claro. Bueno, ya pasando con la última pregunta. Uh-huh. Esto lo hicimos también consultando, fue con un trabajo reporteo de fondo. Tiene que ver primero, ¿qué fue lo que hicimos? Primero le preguntamos al público, a distintos estudiantes del campus de periodismo, cuál es, más o menos al ojo, que digan cuántas horas pasan utilizando aplicaciones. Y de esas, claro, las respuestas promedio fueron entre 6, 7 horas. Había otras personas que decían 10 horas. No,
Sí, honesta. Bueno, ahora el teléfono te da una opción, te da una Sí, notificación de que dice más o tiempo. menos cuánto tiempo pasas en pantalla. Y de ese tiempo, las aplicaciones que más usaron, les preguntamos cuáles eran las que más utilizaban en ese rango de horas, y las tres que más se mencionaron fueron las más comunes. Instagram como primer lugar, WhatsApp como, no, de hecho ni siquiera sí, segundo lugar, porque está a la par con ¿Ya? Spotify. Esas dos últimas aplicaciones están como en el mismo lugar, pero Instagram es la que más se ocupa. Entonces, en base a esto, te queremos, claro, consultar lo mismo que le consultamos a estas personas, a estos estudiantes. ¿Qué es lo que hay de atractivo en esas aplicaciones a nivel de diseño de contenido? O a nivel de estética, por ejemplo, o a nivel de acceso a ciertos contenidos. Yo, por ejemplo, recuerdo la respuesta de una compañera o de un compañero, no recuerdo, que decía de que es bastante intuitivo en Instagram. Entonces es mucho más fácil poder manejarse con los botones y que ahora las interacciones con el toque de un solo dedo son más rápidas. Entonces, quisiera saber, a tu juicio, ¿qué es lo de atractivo en estas aplicaciones a nivel de arquitectura de la información y diseño de contenido? Yo creo que son, bueno, ellos tienen unos procesos de testing gigantescos. Entonces, yo creo que comparto que son muy intuitivas y son diseños de baja fricción, que en el fondo no están recargadas de elementos, por lo tanto es muy fácil que tú rápidamente entiendas como las interacciones posibles en el fondo. Ya sea por la iconografía, ya sea, bueno, Instagram tiene muy poquito texto en el feed. Entonces, Eso lo hace más digerible, ¿no? Porque es hoy que en día estamos tiene menos carga mental el entender Claro. cómo usarlo o Claro. cómo usar la aplicación. Hoy día las plataformas de imagen, ¿no? Se posicionan con mayor uso en vez de las de texto, y es por eso yo creo que Facebook ya nadie de nuestra generación al menos lo ocupa tanto. Sí, porque yo creo que ahí también esta idea como del sinfín del contenido, ¿cierto? Que tú vas haciendo scroll y puedes estar horas en eso, que puede ser muy adictivo si uno no lo maneja con responsabilidad. Está siempre siendo atractivo para ti, porque hay un algoritmo detrás que sabe que, no sé, pues, en mi caso, que veo publicaciones de plantas, de perros, de guaguas, de ropa, entonces de películas. Tú ves mi feed y todo el contenido sugerido está en función de eso. Entonces, en la medida que yo entro a un Reels, por ejemplo, voy saltando de uno en otro y siempre es contenido que me interesa, porque hay una inteligencia de datos detrás que dice, ok, a esta usuaria ofrezcámosle estas cosas que le importan. Pero en términos más de diseño, en el caso de Instagram, yo creo que además es un diseño muy minimalista, con los elementos necesarios, sin sobrecarga, en una primera pantalla. Porque si tú entras como al menú de configuración, ahí hay un tema de etiquetados o de elementos que están como escondidos, que a veces puede ser un poco más complejo. Y las cosas se complican, por Sí. así decirlo. Sí, como no sé, a mí me pasa siempre, como encontrar las publicaciones que me gustan, siempre como que me pierdo en una parte del flujo y tengo como que hacerlo o no. Y en el caso de WhatsApp, yo creo que es un tema más bien de utilidad, más que de diseño. WhatsApp hoy día, en la medida que incorpora audios en sus posibilidades de mensajería, en el fondo que yo puedo escribir mi mensaje o puedo grabarlo como audio, también llega un montón de gente. No necesito saber escribir o tener buena ortografía porque puedo mandar un mensaje de audio. Entonces ahí también hay una apuesta muy importante hacia un nicho de personas que a lo mejor no se sienten cómodas escribiendo. Y en el caso de Spotify, yo creo que Spotify lo que tiene es que es muy eficiente en términos de cómo te va mostrando como los artistas que a ti te gustan, cómo te va sugiriendo, cómo te va armando listas a partir de lo que tú escuchas, cómo te permite como customizar la aplicación o tus listas de acuerdo a lo que a ti te interesa poder hacer.
es muy intuitivo. Yo puedo saber mi biblioteca, mis favoritos, mis listas, mis sugeridos. Es como todo claro en términos de lo que está comunicando. Entonces, para personas que, por ejemplo, no sé, trabajan escuchando música, por ejemplo, o estudian escuchando música, es de muy fácil administración. No te toma tiempo pensar qué voy a escuchar hoy o cómo paso a la siguiente canción, porque la aplicación lo hace prácticamente sola, ¿cierto? Uno elige un artista y va saltando de canción en canción sin mayores dificultades. Y yo creo que ahí, de las tres, creo que es la que más me gusta porque es una... siento que es más integral en términos de cómo se puede usar. Instagram, quizás porque uno puede subir contenido y no solamente consumirlo, puede que ahí haya como cierto nivel de dificultad para, no sé, estoy pensando para grupos de personas mayores o con no tan buen teléfono. Podría ahí haber alguna fricción. Pero en general, todo lo que tiene que ver con los rotulados, los etiquetados, las instrucciones, en las tres plataformas son súper claras, entonces están muy bien pensadas para que cualquier persona pueda entenderlo, y si no lees, tienes también una propuesta iconográfica que es fundamental, porque te permite interpretar o intuir qué es lo que vas a poder hacer ahí. Perfecto, claro. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esta entrevista. Hemos llegado al término, al cúlmine. Antes, sin embargo, quisiera agregar algunas palabras más. Solo darte las gracias. Yo que estudié en la escuela por allá por los 2000, encuentro muy entretenido que ustedes puedan ser capaces de generar contenido. Hoy día las plataformas digitales de alguna manera nos ayudan a que eso sea público y que se comparta. Así que muy contenta de estar en este primer capítulo de esta temporada, y mucho éxito y cariño también a todos los estudiantes, las y los estudiantes de la escuela. El sentimiento, la verdad, es mutuo. Es un honor haber tenido a una invitada de tal calibre como tú. Gracias. Y bueno, ojalá, repetir los agradecimientos. Ojalá encontrarnos igual en otra oportunidad, pero hasta ahora volvemos a agradecerles lo mucho que se haya dado el tiempo acompañarnos en este primer capítulo de Pensar la Comunicación. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias también a todos nuestros oyentes, que ahora volvimos con los contenidos y con los episodios este año 2022, y por eso los dejamos a todas y a todos invitados para estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo, donde seguramente vamos a estar anunciando qué fecha se va a publicar este capítulo, así como también otras actualizaciones para que estén pendientes. Así que muchas gracias, Andrea, muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Un abrazo. Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Diego Vidal en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.